Hola, ¿qué tal? Entremos de lleno en materia. En este análisis vamos a desmenuzar una de las temáticas más complejas y francamente más urgentes para nuestra comunidad jurídica hoy en día, la crisis estructural de la filosofía del derecho en México. Como especialistas, sabemos perfecto que esto no es un problema aislado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una fractura profundísima que se viene gestando desde las bases mismas de cómo nos formamos y cómo practicamos el derecho. A lo largo de este recorrido, vamos a anclar esos conceptos clave que nos van a permitir entender esta problemática contemporánea de una forma súper estructurada y directa. Comencemos. Bueno, en medio de esta tremenda fragmentación epistemológica en la que vivimos, cualquier análisis académico riguroso necesita, digamos, un ancla conceptual. Y justamente este emblema institucional nos va a servir como recordatorio. Nos dice que, sin importar qué tan turbulento esté el entorno, el derecho necesita una base súper sólida para no perder la brújula ontológica mientras avanzamos en esta reflexión. Pasemos a la sección 1. El vacío epistemológico, la memorización técnica frente a la reflexión ontológica. Y fíjense, es justo aquí donde está la raíz del problema que vemos todos los días en los juzgados. Como bien advertía Luis Recasensiches, el derecho de ninguna manera es pura coacción, o sea, es un contenido cultural que tiene fines ontológicos muy claros. Pero ¿qué pasa hoy? La omisión de gigantes como Johannes Kessen en Teoría del Conocimiento o de Thomas Kuhn en los planes de estudio nos ha dejado una enseñanza súper fracturada. Y claro, cuando al operador jurídico le falta este rigor, pues su chamba se degrada a una inercia burocrática, ¿no? Aplicar la ley se vuelve un acto mecánico, completamente vaciado de ética. Vamos a la sección 2. La evolución de paradigmas jurídicos, desde el formalismo hasta el neoconstitucionalismo. Si echamos un vistazo a la línea de tiempo, la trayectoria es clarísima. Arrancamos en 1857 con reglas formales de no interferencia. De ahí saltamos a 1917 con un pacto que puso sobre la mesa la justicia distributiva y los derechos sociales. Después nos echamos casi todo el siglo XX inmersos en un positivismo kelseniano súper estricto, hasta que por fin llegamos a ese gran punto de quiebre radical en 2011. Y aquí hay que poner el ojo en la profunda diferencia de cómo entendemos al juez en cada época. Durante el siglo XX, con este modelo kelseniano, el juez era visto casi como una calculadora humana, ¿verdad? Limitado a puros silogismos. Pero el giro de 2011 hacia el neoconstitucionalismo nos trajo mandatos de optimización. Ahora se le exige al juzgador que aplique una especie de constructivismo durkheimiano, es decir, que pondere principios morales para hacer valer de verdad los derechos y la dignidad humana. Un cambio brutal. Pero, a ver, aquí es donde surge un dilema enorme. Todos recordamos la famosa contradicción de tesis 2093/2011, que integró los tratados internacionales a este bloque supremo. Sin embargo, las fuentes nos marcan una paradoja que no podemos ignorar: la cláusula de restricción expresa. Esta salvedad hace que la norma interna siga prevaleciendo sobre el tratado internacional. Y esto, colegas, nos deja en una tensión constante, casi esquizofrénica, entre el universalismo de los derechos humanos y una idea de soberanía que parece del siglo XIX. Hagamos una pausa aquí para dar un giro. Vamos a dejar un momento la teoría constitucional abstracta en el aire y vamos a aterrizar de golpe en la durísima y muy material realidad sociológica de México. Sección 3. Paradoja y pluralismo jurídico. Textos de avanzada que chocan contra la ineficacia institucional. Entrando al tema de nuestra disonancia cognitiva crónica, pasa algo increíble. Tenemos textos jurídicos que son de vanguardia a nivel mundial, pero que colapsan todos los días frente a lo que llamamos la reserva de lo posible. Si lo analizamos desde la gubernamentalidad de Michel Foucault, esta ineficacia del Estado de Derecho no es un simple error administrativo. Para nada. Funciona como un auténtico dispositivo de poder. Conceptos hermosos como el mínimo vital, basados en Rawls o Amartya Sen, se vuelven letra muerta ante estados de cosas inconstitucionales. Al final del día, administrar la impunidad y la precariedad termina siendo la herramienta perfecta para mantener el status quo. Qué fuerte, ¿no? Y frente a esta falla del sistema, pues lógicamente emergen alternativas. Aquí estamos contrastando la tradición monista occidental, que es puramente retributiva, frente al pluralismo jurídico crítico. Pensemos en el levantamiento del STLN en el 94, que dejó clarísimo que el derecho no es un monopolio del Estado. Hay sistemas como el de Cherán que le apuestan todo a la justicia restaurativa. Esto sin duda le exige al juzgador moderno ser un audaz traductor intercultural, para no caer ni en la arrogancia occidental ni en un relativismo ciego. Volvemos a anclar nuestro análisis. Ya vimos las deficiencias sociológicas del presente. Así que ahora vamos a asomarnos a las amenazas existenciales que ya nos están respirando en la nuca desde el futuro. Sección 4. Disrupciones tecnológicas. El choque entre los algoritmos y los neuroderechos.
Al meternos de lleno en la cuarta revolución industrial, vemos un choque frontal entre la eficiencia de los algoritmos y nuestro razonamiento ético, introduciendo variables loquísimas a la jurisprudencia. Y el punto clave aquí son las llamadas cajas negras. Imaginen que la justicia empieza a depender del deep learning y las sentencias salen de algoritmos que nadie puede descifrar. La fuente subraya que esto hace a pedazos el principio de motivación y publicidad de Luigi Ferrajoli. O sea, si no puedes auditar la lógica detrás de una decisión, despídete de la equidad prudencial aristotélica y de la responsabilidad jurídica individual. Y agárrense porque la cosa se pone más compleja todavía con los neuroderechos. Imaginen la posibilidad de acceder, o peor aún, alterar datos neuronales. Es un riesgo directísimo para el libre albedrío. Si se viola la privacidad mental, los mismísimos cimientos de la culpabilidad penal y la autonomía moral se vienen abajo. Frente a esta deshumanización inminente, la estructura del Poder Judicial se queda literalmente como nuestra última trinchera institucional. Ya que sopesamos la teoría, las fallas sociológicas y este terror tecnológico, es indispensable abordar, con la cabeza muy fría y desde un enfoque puramente académico, la reconfiguración más grande que ha sufrido este bastión judicial. Sección 5. La reforma judicial de 2024. ¿Estamos viendo una democratización o el colapso total del garantismo? Las fuentes analizadas presentan la reforma judicial de 2024 como el sismo constitucional más fuerte de nuestra era moderna. Manteniendo una postura estrictamente objetiva, los juristas y teóricos, como Manuel Aragón Reyes en esta cita, catalogan la reforma bajo el concepto de anticonstitucionalismo. Desde esta perspectiva dogmática, llevar a los jueces a las urnas altera por completo la ontología de su función, porque, en teoría, subordina la razón jurídica a lo que dicte la soberanía popular plebiscitaria. Es un cambio de naturaleza radical. Este nuevo diseño trae consigo varios mecanismos, pero destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que viene con facultades bastante amplias. Y bueno, a nivel académico, esto ha detonado un debate gigante sobre el efecto paralizante o chilling effect. Existe la preocupación de que el miedo a recibir sanciones políticas o simplemente la presión de ser electoralmente rentables orilla a los jueces a abandonar la espera de lo indecidible. Ya saben, esos derechos fundamentales inalienables que jamás deberían estar a merced de los caprichos de ninguna mayoría. Entramos ya a la recta final de este recorrido. Es hora de juntar todas estas piezas del rompecabezas, la crisis teórica, nuestra ineficacia social, el reto tecnológico y esta sacudida política para reflexionar de manera global sobre si el sistema legal mexicano va a sobrevivir a todo esto. Sección 6. Horizonte filosófico. ¿Hacia dónde va el futuro de la filosofía del derecho en México? Lo que este análisis nos deja clarísimo es que hay una fractura abismal entre nuestras sofisticadísimas normas y una realidad material que sangra por la ineficacia de las instituciones. Las fuentes nos marcan dos imperativos que no son negociables. Para que el sistema de justicia tenga un futuro, no podemos dejarnos llevar por la inercia burocrática. El derecho tiene que volver a ser ese freno indómito contra los abusos de poder y consolidarse como el custodio final e inquebrantable de los derechos humanos. Lograrlo va a depender casi totalmente de la resistencia ética de nuestra comunidad frente a tanta incertidumbre. Y para cerrar, les dejamos esta provocadora pregunta sobre la mesa. Es un desafío ontológico tremendo. En una era de deshumanización tecnológica y de transformaciones políticas sin precedentes, ¿realmente podrá sobrevivir el Estado de Derecho para proteger la dignidad humana? La respuesta, por supuesto, no la vamos a encontrar en los libros de texto, sino en la trinchera, en las resoluciones diarias y en la práctica jurídica de los próximos años. Hasta la próxima.